bienvenida a este nuevo tutorial del Instituto María Auxiliadora, donde vamos a conocer los conceptos básicos de geometría para luego poder trabajar con ángulos y rectas. Ahora pasamos a algunos conceptos. Dentro de los conceptos básicos de geometría podemos encontrar el punto. ¿Qué es el punto? Es un ente matemático, ¿sí?, que no tiene ni volumen, ni superficie, ni área. ¿Qué pasa? Lo podemos encontrar en el plano de la siguiente forma y siempre lo podemos encontrar con una letra mayúscula o con una letra minúscula, según el material que estemos utilizando. Con un conjunto infinito de puntos logramos lo que es una recta. Una recta siempre va a tener una dirección y sentido. ¿Qué pasa? La recta no tiene ni principio ni fin, es decir, se extiende a lo largo del infinito. Lo podemos escribir, fíjense que al punto lo escribimos con mayúscula, una letra mayúscula, a la recta las escribimos con letras minúsculas, para poder diferenciar una cosa de la otra. ¿Qué sucede? Si nosotros, por ejemplo, tomamos una parte de una recta, lo que obtenemos es una semirrecta. ¿Qué pasa con la semirrecta y qué diferencia encontramos? También es un conjunto de puntos que están alineados, pero va a comenzar en un punto. Por ejemplo, en un punto A, y se va a prolongar al infinito. El sentido que tome la recta puede ser diverso. Acá tenemos, la semirrecta puede ser diverso. Fíjense que acá tenemos dos ejemplos distintos donde el sentido es distinto. Por otra parte, si nosotros consideramos una parte de una recta determinada entre dos puntos, obtenemos lo que es un segmento. Lo que tenemos acá son segmentos distintos, un segmento AB, CD y EF. ¿Qué pasa con los segmentos? Pueden tener medidas distintas, pero tienen un principio y tienen un fin. Con estos conceptos básicos que se ubican dentro del plano, vamos a continuar con la definición de ángulo y las rectas, y las posiciones de las rectas. Hablamos de los elementos básicos en la geometría, del punto, de la recta, semirrecta y segmento en un plano. Ahora vamos a ir a las posiciones relativas que toma la recta. La recta en el plano pueden ser concurrentes o pueden ser paralelas. Comenzamos por paralelas. ¿Qué pasa? Nunca se cortan en un punto. Dos rectas, por ejemplo, R y S mantienen siempre una misma distancia entre sí. Con esto podríamos hablar, por ejemplo, de los rieles de las vías del tren. ¿Qué pasa? Nunca se cortan en un punto. Por otro lado tenemos concurrentes. En ese caso sí se cortan necesariamente en un punto. Ese punto podemos ver que hay dos formas en las que se corte dos rectas, en forma perpendicular o en forma oblicua. Cuando hablamos de forma perpendicular tenemos dos rectas, R y S, que nos dividen el plano en cuatro cuadrantes, en cuatro partes. Es decir, que nos separan, ¿sí?, cuatro ángulos rectos. En cambio, cuando hablamos de oblicuas, las dos rectas, R y S, que se cortan en un punto, lo que hacen es determinar dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. Ahora sí, lo que vamos a ver, esto es con rectas, vamos a ver lo que significa mediatriz. Lo vamos a hacer mediatriz de un segmento. Vamos a tomar un segmento, sabíamos que un segmento estaba entre dos puntos, el segmento que puede tomar cualquier medida, un segmento AB. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividirlo en dos partes iguales. Esto es lo que se llamaría mediatriz. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con el compás. Vamos a tomar el compás, vamos a abrirlo. Fíjense que tomo una medida, ¿sí?, de la mitad del segmento, un poco más. Nunca la totalidad del segmento, pero sí más de la mitad. Me ubico en uno de sus puntos, el punto A, por ejemplo, y lo que voy a hacer es una media circunferencia. Me voy a ubicar en el punto B y voy a hacer lo mismo, con la misma medida que tomé en el compás. Trazo media circunferencia más desde el punto B
y me quedan determinados dos puntos. En la intersección de las dos medias circunferencias me quedan determinados dos puntos. Por esos dos puntos lo que vamos a hacer es trazar el segmento. Ese segmento, además de estar separando el segmento AB en dos partes iguales, lo que está haciendo también es dividirlo perpendicularmente, es decir, que estoy obteniendo dos segmentos perpendiculares. Obtengo 4 ángulos rectos. ¿Sí? Con esto también puedo manifestarlo para rectas, para obtener rectas perpendiculares. Una vez visto esto, vamos a trabajar con ángulos y con la bisectriz de un ángulo. Vamos a hablar de ángulos, algunos ya conocidos como son los que ven acá: ángulo agudo, obtuso, recto, llano, un giro y nulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a graficarlo para recordar bien cómo lo hacíamos. Primero marcábamos un vértice para trazar una semirrecta. En esta semirrecta lo que vamos a hacer es marcar un ángulo agudo, por lo tanto tiene que medir menos de 90. Por ejemplo, 40, ¿sí? 40 grados. Unimos la marca que hicimos, trazamos la semirrecta con el vértice y nos queda determinado un ángulo de 40 grados. Ahora hacemos lo mismo, pero vamos a graficar un ángulo llano, un ángulo obtuso. Trazamos un vértice, una semirrecta y vamos a marcar un ángulo más grande de 90. Por ejemplo, ubicamos y un ángulo de 120. Marcamos, lo que hacemos es unir. Unimos con una semirrecta y nos queda determinado un ángulo de 120 grados. Uno recto, ¿cuánto mide un ángulo recto? 90 grados. Volvemos a hacer lo mismo. Trazamos una semirrecta, vértice, va a ser nuestro origen, y vamos a trazar el ángulo de 90 grados. Volvemos a unir y obtenemos el ángulo de 90 grados. Ahora un ángulo llano. Fíjense que trazamos una semirrecta y vamos a observar que al ubicar nuestro transportador lo que vemos es 180 grados, nos estaría formando dos semirrectas opuestas. Y es así como obtenemos un ángulo de 180 grados. Ahora vamos a ir con un ángulo de un giro. Trazamos nuevamente una semirrecta y sabemos que al ser 360 grados es una vuelta completa. Por eso lo llamamos un giro. Y por último, un ángulo nulo. El ángulo nulo es de 0 grados y si observamos, el ángulo de 0 grados no alcanza a hacer ningún movimiento, queda sobre la semirrecta que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Si a un ángulo lo queremos dividir en dos partes iguales, lo que vamos a trabajar es la bisectriz. La bisectriz hace referencia a un ángulo, por lo tanto vamos a dibujar un ángulo. Trazamos una semirrecta nuevamente y vamos a hacer un ángulo de 120 grados. Unimos con otra semirrecta y ahora vamos a agarrar el compás. Vamos a buscar una medida, nos vamos a ubicar en el vértice del ángulo, vamos a trazar media circunferencia. Con esa media circunferencia lo que hacemos es obtener dos puntos. Lo vamos a marcar con verde y es donde nos vamos a situar ahora con la misma medida de compás. Vamos a ubicarnos sobre uno de los puntos que quedó determinado. Hacemos nuevamente otra media circunferencia aproximada. Ubicamos sobre el otro punto verde. Hacemos nuevamente media circunferencia, un poco menos, y nos queda determinado un punto. Fíjense, no confundir lo que es la circunferencia que usé, la media circunferencia que usé para hallar los puntos verdes
y las dos que tracé para hallar la bisectriz. Ese punto que me quedó determinado, si yo lo uno con el vértice del ángulo, me queda determinada la bisectriz, es decir, la división del ángulo en dos partes iguales. ¿Qué es lo que sucede cuando trazamos un ángulo? Nos queda dividido el plano en dos partes. Una de esas partes, y es lo que vemos acá, es un ángulo cóncavo y por otro lado el otro es un ángulo convexo. ¿Cuál es cada uno? Fíjense que si tenemos un ángulo, la parte que mide de 0 a 180 grados lo vamos a llamar convexo. Siempre es la parte, el ángulo más pequeño. Ahora bien, la otra parte que me queda determinada del plano se va a llamar cóncavo y es siempre el ángulo que mide más de 180 grados menos de 360. Con esto hemos terminado la clase de hoy. Espero les haya servido. Ángulos, nos vemos la próxima.